Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les voy a dar una breve explicación de lo que es mi línea de tiempo, la cual se trata sobre las etapas de la iglesia. Dentro de las etapas de la iglesia tenemos la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la medieval, la reformada y la posreforma. Y también la iglesia del siglo XX y XXI. En primer lugar, podemos ver de que la iglesia apostólica tiene su nacimiento en lo que es el día del Pentecostés. Y es conocida como la etapa de la iglesia apostólica porque tiene su nacimiento y su origen en nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. También podemos ver de que Pedro predica y se convierten 3.000 personas. Podemos ver de que en esta etapa hay persecución. Esta etapa se constituye en lo que es el año 30 después de Cristo y hasta el año 100. A continuación, la etapa de la iglesia perseguida. Es conocida como la etapa de la iglesia perseguida, ya que los creyentes en Jesucristo empezaban a ser perseguidos por causa de ¿qué? Del Evangelio. Podemos ver de que en esta etapa hay persecución no solamente por parte de los romanos, sino por parte de los judíos. Podemos ver de que esta etapa se da en lo que es el año 100 después de Cristo hasta el 331 aproximadamente. A continuación, la etapa de la iglesia imperial. Es conocida como la etapa de la iglesia imperial porque la iglesia pasó de ser perseguida por su fe a ocupar grandes cargos importantes en lo que fue el Imperio Romano. Podemos ver de que tiene su inicio en el año 313 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y que hubo un tiempo de paz porque se levanta un emperador llamado Constantino. Y podemos ver de que él abolió lo que fue la muerte en la cruz y hubo también la abolición de persecuciones. A continuación, la etapa de la iglesia medieval. Es conocida como la etapa de la iglesia medieval porque está ubicada en lo que es la Edad Media, entre lo que es el siglo V y XV. Aquí podemos ver en esta etapa lo que es la caída del Imperio Romano Occidental, el cual se dio en el año 476, y la caída de Constantinopla, la cual se dio en el año 1453. Podemos ver en esta etapa de que hubieron ciertos desvíos doctrinales y de allí hubieron ciertos desacuerdos por el poder de la iglesia. También hubo el desarrollo del poder papal y el poder musulmán y incluyeron lo que fueron las cruzadas. Esta etapa la podemos ver comprendida en lo que es el año 476 después de Cristo y 1453 después de Cristo. A continuación, la etapa de la iglesia reformada. Es conocida como la etapa de la iglesia reformada porque comprende lo que es el periodo de la iglesia romana y la protestante. Podemos ver de que hubieron líderes religiosos con mucha influencia sobre lo que fue el poder de la iglesia. También hubo lo que fue ventas de indulgencias para obtener la salvación. También hubo idolatría. También se dio la existencia de lo que fue el purgatorio y también hubieron líderes religiosos en la Reforma que ayudaron a ¿qué? A la modificación de lo que fue la Reforma. Estos protestantes, estas personas que estuvieron en lo que fue la etapa de la Reforma son Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, Pedro Baldo y Juan Wycliffe. Esta etapa la podemos ver conformada en lo que es el año 1453 después de Cristo hasta el 1648 después de Cristo. Por otro lado, la etapa de la posreforma.
la cual tiene su inicio en lo que es la conquista de la Reforma, por la restauración de la doctrina de la justificación por la fe. También podemos ver en esta etapa de que hubo un acceso a la Biblia y de que fue la primera edición de la Biblia en árabe. También surge lo que son diferentes movimientos y sectas, y esta etapa la podemos ver comprendida en lo que es el año 1649 después de Cristo hasta el 1901. Para concluir la etapa del siglo XX y siglo XXI, podemos ver de que está comprendida en lo que es el año 1901 hasta el 2006. Y podemos ver de que en esta etapa hubo lo que fue un gran avivamiento pentecostal y nació lo que fue el pentecostalismo. También hubo una división de pensamientos por los demás, incluso por el hablar en lenguas, en los cuales decían de que porque un hermano, un creyente no hablara en lenguas, era más espiritual, no era tan espiritual como el que lo hablaba. También podemos ver de que hubo y se proclamó lo que fue el dogma de la Asunción de la Virgen María.